Los Yonkou, o también conocidos como emperadores del mar, actualmente son, por definirlos de alguna manera, el nivel más alto al que puede aspirar cualquier pirata de One Piece, exceptuando obviamente el puesto del rey de los piratas. Es por esta razón que los personajes que forman parte de ese grupo son considerados los piratas más poderosos de la historia. Sin embargo, por todo lo visto en este manga, claramente existen unos que son mucho más fuertes que otros, y de eso hablaremos en este video, donde los iremos organizando desde el más débil hasta el más poderoso. ¿En qué puesto se encuentra actualmente Monkey D. Luffy? Marshall D. Teach a día de hoy es más poderoso que este último, ¿y acaso Shanks el pelirrojo podría haber superado a su predecesor Goldie Roger? Entérate ya mismo de todo esto en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. El personaje con el que creo que es oportuno empezar es Big Mom, y esto se debe a que como emperatriz del mar esta tipa dejó mucho que desear a nivel de poder en general. Sí, sé que luego de escuchar esto estarás pensando que estoy loco, ya que la vieja esta demostró que lo que tenía de obesa lo tenía también de fuerte, y eso es decir mucho. Sin embargo, el gran problema de este personaje es que no aplica de forma convincente dicho poder para el espectador. Vamos, que puede ser muy fuerte y todo lo que tú quieras, pero si a la hora de demostrar ese poder termina siendo papeada por casi cualquier personaje que se le cruce y quiera confrontarle, pues igual no es tan poderosa en general como uno pudiera llegar a creer. Y es que sí, gente, por mucho que esta señora tenga habilidades extremadamente poderosas, como el amplio dominio de su habilidad de Akuma no Mi, los usos avanzados del Haki que seguramente también tiene, y ese revestimiento que posee alrededor de su cuerpo que le impide recibir la mayoría del daño que le intentan hacer, pero por mucho que tenga todo esto, siempre se la terminan papeando. Verán, les pongo un ejemplo. Big Mom perdió el control total de sí misma en Whole Cake, y esto hizo que le derrotaran dándole de comer un pastel, cosa que, bueno, podría tomarse como un caso aislado de una debilidad súper pronunciada del personaje que no tendría por qué ridiculizarle, de no ser porque luego se la papearon de distintas formas otros personajes que tampoco es que necesariamente deban ser tan poderosos, cosa que me hace pensar que el hecho de que esta señora haya sido derrotada en múltiples oportunidades, más que deberse a los guionazos que se mandó Oda con ella, quizás haya sido por la plena estupidez e inoperancia de la propia Big Mom. Verán, les pongo un ejemplo. Esta anciana cayó al agua ahogándose y perdiendo la memoria al intentar subir por la cascada de Wano, esto debido a que King, un comandante de Yonkou que ni siquiera es el más fuerte visto hasta ahora, cosa que pueden comprobar viendo mi video de los niveles de poder de los comandantes que les dejaré por aquí, pero volviendo al tema, King ahí le derrotó, a pesar de que la anciana en teoría debería tener haki de observación avanzado, recurso con el que podría haber evitado que eso ocurriera, pero por alguna razón se le olvidó usarlo justo cuando estaba entrando en el territorio enemigo, es decir, cuando debería estar más alerta que nunca. Pero bueno, tal parece que esta señora, además de tener problemas de alimentación, también los tiene de memoria, ya que no se acuerda ni de sus propios poderes. Lo curioso es que luego Queen, otro comandante de Yonkou aún más débil, también le derrotó de un cabezazo que le dejó fuera de combate, atándola posteriormente con cadenas de Kairoseki. Vamos, otra vez la vieja mordiendo el polvo. Luego ya en Onigashima tanto Frankie como Jinbe y Robin le humillaron, y aunque esto no cuenta como derrota, no se puede negar que le hagan eso a un Yonkou es algo que hace que dudemos de si realmente nos debamos tomar en serio a esta señora. Pero si creían que ahora solo nos quedaba su derrota por parte de Kid y Law, se equivocaron, ya que los supernovas como conjunto le derrotaron también en la azotea, esto al llevar a cabo un plan para sacarla del lugar que hizo que casi se diera un chapuzón en el agua y que por ende que quedara nuevamente derrotada. Y si la vieja no estiró la pata aquí fue gracias a que Kaido se interpuso, evitando que siguieran neutralizando a Prometheus para que le salvara, por lo que técnicamente esta fue otra derrota más para ella. Y por último tenemos su pelea contra Kid y Law, donde no se tomó en serio a sus adversarios hasta que se la papearon. Y sí, sé que requirieron de unas bombas y de hacer que se cayera a una piscina de magma, pero el hecho de que haya terminado así es su culpa, ya que nunca usó todas sus habilidades en ese enfrentamiento, cosa que le llevó a acabar con el trasero totalmente abierto como una puerta de tienda en navidades. Por ejemplo, para que nos entendamos, nunca llegó a utilizar en esa pelea su haki del conquistador avanzado. Y bueno, habiendo mencionado todo esto, creo que no debería quedar ninguna duda. Big Mom en teoría es extremadamente poderosa por todas sus habilidades, pero a la práctica dicho poder nunca se aplicará de buena manera y siempre acabará fracasando. Vamos, que si los Yonkou fueran sistemas políticos, Charlotte Lin fuera el comunismo, razón por la cual creo que si personajes como los Akainu o Aokiji del pre-timeskip se lo propusieran, pudieran derrotarla gracias a un plan que les permita neutralizarle. Vamos, que si dos muchachos relativamente jóvenes pudieron hacerlo, estos sujetos también podrían, dada su experiencia en combates. No por nada fueron almirantes de la marina. Por esta razón y porque tampoco es que tenga mucho futuro a día de hoy luego de que le quitaran el puesto de emperatriz, creo que Big Mom es digna merecedora de estar en el último puesto de este video. Eres una vergüenza para la naturaleza.
Y bueno, habiendo dejado de lado aquella fracasada, ahora sí hablemos de los Yonkous de verdad, por lo que empecemos con Monkey D. Luffy. Y bueno, sé que a muchos no les gustará la idea de que actualmente el protagonista de esta historia esté por encima de la señora con problemas de memoria, pero esto se explica muy fácilmente. Verán, Luffy en Onigashima derrotó al que a día de hoy es el personaje más poderoso en combate visto hasta ahora. Si bien es cierto que sabemos que otros personajes como Imu, o podríamos intuir que incluso Shanks son más poderosos que él, de momento estos no lo han demostrado en combate, por lo que por lo pronto a nivel de demostración de poder en peleas, Kaido se encuentra en el top. Pero bueno, resulta que Luffy le ganó a ese bicho, y aunque tuvo que recibir muchas ayudas para hacerlo, si comparamos el rendimiento del Rey de las Bestias en combate con el de Big Mom, es que no hay de dónde agarrarlos. Uno requirió que medio Onigashima se peleara con él para ser derrotado, y la otra solo necesitó que Kid y Law lucharan en conjunto. Ya con esto podríamos dar por hecho que en temas de niveles de poder en combate, Kaido está en una liga totalmente distinta a la anciana, razón por la cual creo que si Luffy hubiera tenido que pelear contra ella y no contra Kaido, la cosa no se le hubiera complicado tanto, aunque igual creo que requeriría de una quinta marcha para vencerla. Pero seamos sinceros, si ya usándola se notaba una diferencia clara contra Kaido, contra Big Mom se notaría aún más. Ahora, bien es cierto que para que Luffy sea superior a la vieja requiere sí o sí de este power up, y esto es lo que me lleva a hablar de su punto malo, el cual es su duración. Verán, el gran problema, o en algunos casos gran beneficio de la quinta marcha, es que dura lo que el guión requiera. Es decir, que si el guión requiere que Luffy no derrote propiamente a su rival, su despertar durará lo mismo que dura un pastel de chocolate al frente de Big Mom, es decir, nada. Pero si el guión requiere que Luffy derrote a su enemigo, luchará épicamente durante varios capítulos dándolo todo, sin importar lo cansado que este puede llegar a estar, o si haya comido o no antes de usarla. Es por esta razón que a mi parecer el tema de la duración de este poder no es tan malo como parece, ya que Luffy nunca perderá un enfrentamiento que deba ganar por guión por culpa de que se cansó usando su despertar, y tomando en cuenta que al activarlo es tan o incluso más poderoso que un Yonkou, cosa que demostró en su pelea contra Kaido, creo que perfectamente podría estar por encima de la Yonkou más débil. Dicho esto, también hay que tener presente que Luffy aún tiene mucho margen de mejoría, ya que a la historia le quedan aún mínimo 3 arcos grandes, y en el que veremos al Luffy Prime será al final, donde se enfrente al último enemigo que deba derrotar. Es ahí cuando veremos al Luffy definitivo, por definirlo de alguna manera, y puede que los power-ups que obtenga sean una mejor gestión o incluso algunas formas alternativas de la quinta marcha, y por otro lado más aplicaciones del dominio avanzado del Haki como las que tiene Shanks. Esto daría pie a que el personaje mejore un montón, haciendo así que supere el nivel de Yonkou en el que actualmente se encuentra, y que acceda o incluso supere también al nivel de Rey Pirata, convirtiéndose así en el personaje más poderoso de la historia de One Piece. Eso sí que es místico, compadre. No obstante, para que Luffy llegue a ese nivel de poder aún faltan algunos arcos, siendo específicamente uno de ellos en donde deba derrotar al siguiente personaje, Marshall D. Teach, quien por simples temas de narrativa interna de la propia historia a día de hoy es más poderoso que Luffy. Sí, sé que esto podría sonarles un poco raro, y esto en parte se debe a que Barba Negra está sumamente infravalorado en cuestiones de poder, pero la realidad, gente, es que, por mucho que pueda llegar a desagradar el personaje, a día de hoy es un rival a vencer de Luffy. De hecho, es un gran rival a vencer del protagonista. No por nada todo el mundo espera con ansias que ambos personajes se enfrenten. Esto es porque se nos ha ido construyendo una rivalidad entre ambos desde bien temprano en la historia, y ahora que tenemos esto bien en claro, como todo gran enemigo de Luffy, el sombrero de paja no se volverá más fuerte que él hasta que le derrote, tal cual como sucedió con el resto de enemigos grandes a los que se enfrentó. Por ponerles un ejemplo, Luffy empezó el arco de Arabasta siendo más débil que Crocodile, pero se hizo más fuerte durante su pelea y acabó siendo más poderoso que él tras finalizar el arco. Lo mismo ocurrió con Rob Lucci en Enies Lobby, y también con Katakuri en Whole Cake, y próximamente ocurrirá lo mismo con Kaido, ya que a día de hoy no sería capaz de ganarle en un duelo completamente igualado. Pero el punto es que, al igual que en todos estos casos, ocurrirá lo mismo con Kurohige, y eso implica que a día de hoy el barrigón fanático de no ir al dentista sea más poderoso que él, cosa que no suena tan descabellada si tomamos en cuenta que actualmente tiene las habilidades de la paramecia más poderosa, que de hecho es una de las Akuma no Mi más destructivas de todas, capaz de destruir el mundo totalmente, y por otro lado también a la Yami Yami no Mi, fruta que es el counter perfecto para el resto de usuarios, ya que es capaz de neutralizarlos, tal como lo hizo con Ace en su momento y recientemente con Boa. Ahora, también es una realidad que no sabemos hasta qué punto podría neutralizar a personajes con un alto dominio del haki avanzado, por ejemplo, ya que seamos sinceros, ni Boa ni Ace resaltan mucho en ese apartado, pero creo que como mínimo esto puede generarle serios problemas a personajes sumamente poderosos simplemente con esta habilidad, razón por la cual no hay que tomárselo para nada a la ligera, ya que un combo perfecto es atraer al usuario con su
Yami Yami, sujetarlo luego de neutralizarlo y clavarle un puñetazo posteriormente con la Gura Gura. Puta, qué rico, Vamos, que con eso le sacaría la mierda a quien enganche. Y es que ya lo dijo hasta el propio Shanks en su momento cuando se reunió con Shirohige. Teach siempre ha sido extremadamente poderoso. No por nada, a día de hoy muchos tenemos la creencia de que será él quien le ponga fin a ese pique que tiene con el pelirrojo derrotándole. Pero eso ya sí es teorizar un poco, por lo que volviendo a los hechos, Kurohige también posee una resistencia brutal. Recordemos que fue capaz de tanquearse ataques de Shirohige en Marineford, y recientemente de Law con su despertar activo. De hecho, esto último es decir mucho, porque no cualquiera se aguanta ese daño. Y si no, pregúntenle a Big Mom. Por otro lado, también según las Vibrecard, este domina tanto el haki de armadura como el de observación de forma básica, cosa bastante lógica tomando en cuenta que a día de hoy es un Yonkou. Sin embargo, de momento no sabemos si es usuario del haki del conquistador, pero no me sorprendería que también lo tuviera. Ahora, dudo mucho que más adelante Oda se enfoque demasiado en desarrollarnos el uso avanzado de sus hakis. Y ojo, con esto no quiero decir que no los tenga, pero lo que sí creo con toda seguridad es que el día que se enfrente a Luffy, este último será un mejor usuario de estas habilidades que él, ya que su estilo de combate se centra más en el uso de frutas. En cambio, el protagonista, por su parte, sí que es un combatiente más íntegro en general. Y ahora, tomando en cuenta esto, ¿qué tan fuerte es actualmente? Como ya les dije antes, yo creo que por narrativa es más poderoso que Luffy en la actualidad. Sin embargo, no creo que haya una distancia lo suficientemente grande como para decir que Teach a día de hoy sea más poderoso que los otros emperadores. Y esto en parte se debe a que, al igual que el sombrero de paja, este es un personaje que está en constante ascenso, razón por la cual seguramente el Teach de ahorita no será tan poderoso como el Teach que veamos cuando le toque pelearse con Luffy. Y probablemente esto sea porque de aquí a que eso ocurra consiga otra Akuma no Mi adicional, completando así el trío de frutas que todo el mundo teoriza que tendrá, y que por consecuencia le harán más poderoso. Dicho esto, no creo que este personaje a día de hoy sea capaz de ganarle a un Kaido, por ejemplo, pero seguramente sí que podría más adelante, por lo que al igual que Luffy, a día de hoy se encuentra en un nivel de Yonkou, un poco por encima de él, claro está, pero en un futuro seguramente este tipo también ascienda a nivel rey pirata, y por ende en el Yonkou más fuerte visto hasta el momento en el que el protagonista le derrote. Joder, esto sí es cine. Y antes de continuar, les recuerdo que pueden apoyarme de forma económica a través de los Super Thanks y haciéndose miembros del canal. Por aquí les estaré dejando a todas las personas que me han apoyado de esta forma, a las cuales les agradezco un montón, ya que ellos mantienen al proyecto de este canal. Vamos, que son una especie de patrocinadores jeques árabes. Dicho esto, continuemos con el video. Gracias, me gusta el dinero. Y bueno, ahora toca hablar de la lagartija borracha. Sí, sé que llegados a este punto del video muchos estarán pensando que soy un fanboy del personaje, pero la realidad es que no me gusta tanto. Pero hey, que las cosas como son. Como dije antes, Kaido es el personaje que más poder ha demostrado tener en batalla, al menos hasta ahora. Obviamente no durará mucho en ese puesto, ya que en un futuro tanto Teach como Luffy le superarán. Y por lógica, cuando veamos pelear en serio a Imu, también notaremos que este está por encima de él. Pero bueno, que el punto está en que por su inigualable resistencia demostrada hasta ahora, y también por la facilidad con la que este personaje es capaz de generar grandes cantidades de daño, recordemos que con un simple Ball of Breath es capaz de destruir montañas enteras, y ni siquiera estos son sus ataques más poderosos. Tomando en cuenta todo esto, nos queda un bicho increíblemente fuerte. Y ya si nos vamos al apartado de movilidad, vemos también que es extremadamente rápido cuando se lo propone, además de que se puede mover con facilidad por el aire. Vamos, que en cuestión de combate Kaido es completísimo. Por otro lado, sobra decir que tiene dominio avanzado de sus hakis, pero en lo que sí me quedó a deber un poco es que me parece que no tenía su fruta del diablo despierta. Esto porque nunca le vimos el halo de nubecitas con forma de llamas típico que se le generan a todos los usuarios de Zoan despiertas cuando se encuentran en sus formas híbridas. No obstante, tomando en cuenta que esta condición de momento solo conocemos que otorga más resistencia, potencia física y velocidad, pues tampoco es como que le hiciera mucha falta, ya que en esos apartados Kaido se lució un montón. Dicho lo cual, ¿qué tan poderoso es este personaje? A pesar de que este bicho se mantenga de forma super holgada en la tier de Yonkous, debido a la nostalgia con la que recordaba piratas legendarios como Shirohige, Roger o Shebeck, a mí como que me dio a entender que aún no se veía en ese nivel. Vamos, es como si en ellos haya visto cosas que él no haya podido replicar, lo cual no me sorprendería para nada tomando en cuenta que Barba Blanca en vida ocupó el puesto del hombre más poderoso del mundo, y tomando en cuenta que Kaido no era precisamente un femboy o algo por el estilo cuando le llamaban así, al menos que se sepa, podríamos asumir que Newgate estaba por encima de la lagartija. Y es que durante los diálogos que tuvo en su pelea contra los Vainas Rojas dio a entender que hasta cierto punto veía al señor con sobrenombre de barba, que no tiene barba sino bigote, como punto de referencia. Es por esta razón que yo le veo en un escalón por detrás de los que realmente sí que estuvieron en la cima de la piratería,
día. Y al igual que sucede con Big Mom, debido a que ambos están dándose un bañito en la piscina de lava, me gustaría creer que ambos no volverán de aquí a lo que resta de historia. Pero como esto es One Piece y aquí no muere nadie, y si no, pregúntenselo a Saúl, igual no debemos descartar que eso ocurra. No se preocupen, en esta historia nadie muere, solo se hacen rasguños y raspones. Pero ya que hablamos del señor Shirohige, creo que no hay mejor momento para mencionarle que ahora mismo. No, negativo a eso, mi hermano. A mí usted me dice papá o usted me dice barba blanca. Pero es que en Japón usted le dicen Shirohige, compadre. Coño, sabía yo que eran los malditos tacos jodiéndome el nombre. Como bien les comenté antes, este señor cuando aún estaba vivo se le conoció como el hombre más fuerte del mundo. Y esto no es algo que se deba decir tan a la ligera teniendo a otros hombres en activo como Monkey D. Garp, los almirantes de la marina o hasta el propio Kaido. Dicho lo cual, ¿qué es lo que hacía que Newgate tuviera el mérito para ser conocido como tal teniendo a tanta competencia a su alrededor? Si empezamos a hablar de sus capacidades, obviamente lo que más resalta es el dominio que tenía de las habilidades de su Akuma no Mi, la cual utilizaba para realizarles cantidades de daño industriales a todos los personajes con los que se enfrentaba. Y es que tenemos que tener presente que todos los usuarios de esta fruta de base tienen la capacidad de partirle la mandarina en gajos a cualquiera que enganchen descolocado con un simple golpe, razón por la que la Gura Gura es conocida como una de las Akuma no Mi más poderosas de todas. No obstante, debido a esto uno podría llegar a pensar que este viejo desquiciado sería fruta dependiente a nivel ofensivo, pero la realidad es que no, ya que también demostró dominar a la perfección el haki del conquistador avanzado en esa mini pelea que tuvo contra Goldie Roger, donde narrativamente se nos dio a entender que estaban más o menos igualados en cuanto a poder, y esto sería importante para más adelante, pero de momento si seguimos avanzando en sus capacidades también debemos resaltar la fuerza y sobre todo la resistencia sobrehumana que demostró tener este hombre, la cual quedó completamente en evidencia cuando en su peor momento, porque sí gente, el Shirohige visto en Marineford fue un Shirohige venido considerablemente a menos debido a la edad, pues a pesar de esto ese señor le aguantó varios puñetazos directos a Kainu, los cuales le hicieron mucho daño, ya que le perforaron el pecho, y aún así seguía peleando, es que incluso le volaron media cabeza, cosa que censuraron en el anime por cierto, y aún así siguió peleando, y recordemos, en ese momento estaba muy lejos de estar en su prime físico debido a su vejez. Imagínense la resistencia de un Shirohige de entre 40 y 50 años más o menos, eso sí que debió haber sido una bestia. Quizás por eso es que le conocían como el hombre más fuerte del mundo, y razón no les faltaba al considerarlo como tal. De hecho, de momento esto se desconoce, pero existe la posibilidad de que empezaran a llamarle así incluso con Roger estando vivo, lo que implica que también sea más poderoso que el rey de los piratas, ya que él también era hombre, supongo. Pero como les digo, no sabemos a ciencia cierta si se le empezó a conocer como el hombre más fuerte antes o después de que Roger muriera, pero en todo caso, creo que estas son razones suficientes para dar por hecho que Shirohige trascendió el nivel de Yonkou, por lo que perfectamente podría estar en el nivel rey pirata en sus mejores años. Bueno, Shirohige. Pero mamá huevo, tú no oyes que me llamo Barba Blanca. Shirohige. Barba Blanca. En japonés, Shirohige. Barba Blanca, tu maldita madre. Y bueno, pasemos a hablar ahora de otro Yonkou que en su momento tuvo los huevos suficientes para confrontar a la bestia de la que hablamos antes. Y sí, hablo del dios Baggy el payaso. Déjate de mamadas, Enrique. Ok, sé perfectamente que mucha gente se va a molestar, ya que puse a Baggy por aquí arriba, pero eso tiene una explicación. Pero todo tiene una explicación. Aquí vamos con las malditas explicaciones, coño. No obstante, primero debemos aclarar algo muy importante, y es que no es que yo crea que Baggy sea más poderoso que todos los anteriormente mencionados. De momento no estoy tan loco como para pensarlo, creo, pero el punto es que cualquiera de esta lista se lo papea, y todos sabemos eso. Sin embargo, con el dios pirata payaso sucede una cosa, y esa es que el maldito desgraciado tiene el guión de su lado. Vamos, con él sucede lo mismo que con Luffy, pero de forma aún más descarada, ya que las vainas siempre le acaban saliendo bien por guionazos externos. Y a pesar de ello, no es un mal personaje, porque la premisa del mismo se basa en eso, es decir, en llegar muy lejos sin tener mérito de nada. Vamos, que es el Mr. Satan de One Piece, para que nos entendamos. Y verán, yo no pensé que Baggy acabaría llegando tan lejos como para ser considerado un Yonkou. De hecho, tal como se los comenté, ni se lo merece, ya que todo el poder tanto estratégico como militar recae en sus dos compañeros de la Cross Guild. Sin embargo, hace no mucho se nos reveló una vaina que hizo que empezara a pensar que este tipo podría llegar a ser considerado como alguien semejante a Roger o a Shirohige. Sí, como lo están escuchando, pero de cara a la galería. Vamos, que por ejemplo nosotros sí que vamos a saber que Baggy es un tipo que llegó tan lejos simplemente por tener mucha suerte. Pero dentro del mundo de One Piece, los personajes promedio genuinamente se creerán que este tipo es un duro siendo un pirata. Bueno, de hecho ya se lo creen. Y esto se debe a que fue aprendiz de Roger en su momento. Luego se
escapó de Impel Down, luego confrontó a Shirohige y luego también a Shanks en Marineford. Posteriormente se volvió Shichibukai y ahora es un emperador. O sea, los personajes randoms de One Piece deben creer que este bicho es un maldito demonio en la piratería, y razones no les falta para creerlo. Pero a lo que iba, hace no mucho se nos contó que Baggy tuvo el sueño de llegar a Locktail al igual que su antiguo capitán, pero que lo dejó de lado luego de enemistarse con Shanks. No obstante, ahora que es un Yonkou, declaró que iría a reclamar el One Piece, y tomando en cuenta que ha llegado tan lejos hasta ahora gracias al guión, no me cabe dudas de que este tipo cumplirá su sueño, puesto que recordemos la importancia que estos tienen en general en la historia, y cuando lo haga, den por hecho que el mundo se enterará, por lo que de cara a la galería, este tipo estaría al nivel de un rey pirata, y lo gracioso es que lo estará sin merecérselo en lo más mínimo, ya que no es ni la mitad de fuerte que ninguno de los otros personajes anteriormente vistos en este video. ¡Qué agradable sujeto! Y ahora que ya hablamos de Baggy, dejémonos de payasadas de lado y volvamos a hablar en serio, ya que toca el último Yonkou de la lista, es decir, Shanks. Verán, la razón por la que yo creo que este tipo actualmente se encuentra en el top de las escalas de poder de todos los Yonkou mencionados hasta ahora es bastante simple, y esa es que este sujeto, nos guste o no, es el sucesor del pirata más importante de la era pasada, es decir, Goldie Roger. Y tomando en cuenta que las generaciones van superando a las anteriores, cosa que veremos también con Luffy y con Kurohige, no es descabellado pensar que Shanks actualmente superó o como mínimo logró igualar a su antiguo capitán en cuestión de fuerza, cosa que le posicionaría tranquilamente en la cúspide de este top, y que explicaría también que incluso a día de hoy su verdadera fuerza no se haya mostrado. Por ejemplo, ya podríamos haber visto el pic de poder de Shirohige en su encuentro con Roger, y también el de Kaido en la guerra de Onigashima, pero lo que aún no hemos visto es una buena demostración de poder de Shanks, ya que de momento solo vimos cómo se turbocogió a Kid, pero seamos sinceros, eso es algo que cualquier otro Yonkou de los presentes en este top, menos Baggy obviamente, hubiera podido haber hecho si le enganchaba como él le enganchó. Pero bueno, debido a que a día de hoy sus verdaderas capacidades en combate siguen siendo un misterio, ya que en teoría es el sucesor directo de Roger, yo personalmente creo que este tipo está a un nivel que le coloca en la cúspide de la piratería. De hecho, que Kaido le viera como un semejante de Shirohige y Roger ya nos da una idea de lo potente que puede ser este bicho. Imagínense ustedes que solo con un brazo pudo igualar en fuerza al chocar ataques con el hombre más fuerte del mundo durante el pre-timeskip, y que además en su momento fue el rival de Dracul Mihawk, quien a día de hoy es conocido como el mejor espadachín del mundo. Es por esta razón que a mi parecer Shanks el pelirrojo actualmente superó el tier de Yonkou y forma parte del selecto grupo de personajes nivel rey pirata. Dicho lo cual, también creo que actualmente cumplió su función en la historia de servir como referente para Luffy y de guiarle indirectamente por el mundo de la piratería, razón por la cual siento que a día de hoy solo le queda servir como objetivo a superar tanto por Marshall D. Teach como por el propio Luffy, ya que si Kurohige le derrota y luego este último es derrotado por Luffy, no nos quedarán dudas de que ambos habrían alcanzado el nivel de rey piratas también. Parece ser un viejo desquiciado, señor Shirohige. Pero ven acá, ¿por qué tú me estás diciendo de que Shirohige? Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. Cabe resaltar que esta es mi opinión, la cual toma como base mi interpretación del manga. Si ustedes tienen una distinta, les invito a que me la dejen en los comentarios. Por otro lado, también se me ocurrió la idea de hacer una recopilación de los niveles de poder de los personajes del gobierno mundial. Déjenme un buen like si les gustaría ver este video. Pero por mientras, por aquí les estaré dejando los otros videos de esta saga, es decir, los niveles de poder de los comandantes de Yonkou, de los Shichibukai y de los supernovas. Y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video. ¡Roger! ¡Diablo! Tú tenías que estar ahí para ver los machetazos que yo me daba con ese loco.